Me llamo Frida Kahlo, y si hoy me escuchas, no es porque mi cuerpo sobrevivió, sino porque mi voz se negó a morir. Muchos conocen mis cuadros, esas pinturas que parecen sueños convertidos en carne, pero pocos entienden que cada pincelada fue sangre, llanto y silencio arrancado de mi pecho. Desde niña, la vida decidió probarme. La poliomielitis marcó mi pierna como una cicatriz temprana y yo aprendí a caminar diferente, a cargar con la mirada de quienes me llamaban coja. Pero no era solo una pierna lo que me dolía, era la certeza de que yo no sería como las demás, esa diferencia que me hirió al principio. Más tarde se volvió mi fuerza. A los 18 años, mi destino me partió en dos. Un tranvía destrozó mi cuerpo, atravesó mi columna como si fuera de cristal, quebró mis huesos, abrió mi carne. En ese instante, mientras mi sangre se mezclaba con el polvo, comprendí que había muerto. Y sin embargo, seguía viva. Me reconstruyeron los médicos como quien arma una muñeca rota, con fierros, yesos, correas. Pero el dolor no se fue. Nunca se fue. Viví atada a la cama, mirando los techos interminables de hospitales, preguntándome, ¿para qué seguir? La respuesta llegó con un pincel, una madera sobre mi cama, un espejo sobre mi rostro y la pintura como única forma de gritar sin voz. Así nació mi segunda vida, la de Frida la pintora, la que hacía de su dolor un retrato. Y entonces llegó él, Diego Rivera, un hombre gigante, en cuerpo y en espíritu. Un muralista que pintaba a México como yo nunca lo había visto. Me miró y me dijo que mis cuadros tenían la fuerza de la verdad. Y yo lo amé. Lo amé con la intensidad de quien se aferra a lo único que puede salvarla. Pero ese amor fue también un campo de batalla. Diego me dio alas y al mismo tiempo me arrancó pedazos de alma con cada traición, con cada ausencia, con cada mujer en la que buscó lo que yo no podía darle. No me malinterpretes. No fui víctima. Yo también amé más allá de Diego. Busqué consuelo en otros cuerpos, en otras miradas, en hombres y mujeres que entendieron mis heridas. Pero siempre volvía a él, como quien vuelve al fuego sabiendo que se va a quemar. Mi historia con Diego no fue un cuento de hadas. Fue un huracán que nos destrozó, pero que también nos hizo eternos. Mientras mi corazón ardía por amor, mi cuerpo ardía de dolor. Operaciones, amputaciones, abortos que me arrancaron la ilusión de ser madre. Cada golpe de la vida me dejó más débil y más fuerte al mismo tiempo. Pintaba lo que sentía porque no podía callar. Pintaba mi útero sangrante, mi columna rota, mis dos rostros peleando entre el amor y el desgarro. Muchos decían que mi arte era demasiado crudo, demasiado íntimo, pero yo nunca pinté sueños, pinté mi realidad. Una realidad hecha de huesos quebrados y pasiones inquebrantables. También fui mujer de ideas. En un México que ardía entre revolución y tradición, me paré del lado de los que querían cambiar el mundo. Abrí mi casa a políticos, artistas, exiliados. Amé a Trotsky como amé a Diego, y con cada beso entendía que la política y el deseo eran parte de la misma rebeldía. Yo no fui sombra de nadie. Fui voz, fui grito, fui bandera. Hoy, desde este lugar donde la carne ya no me ata, te hablo para contarte mi verdad. No quiero que me recuerdes solo como la mujer de Diego, ni como la pintora de cejas unidas y vestidos coloridos. Quiero que me escuches como lo que fui, una mujer hecha de cicatrices, de sangre, de pinceles y de fuego. Cada cuadro mío es una confesión, cada trazo es un secreto abierto. No nací para el silencio, nací para arder. Y aunque mi cuerpo se apagó hace tiempo, mis palabras y mis cuadros siguen respirando. Esta es mi historia, de amor y de dolor, de Diego y de mí, de un cuerpo que nunca fue completo, pero que jamás dejó de crear. Ahora, si quieres saber quién fui de verdad, ven, acompáñame en esta confesión. Yo soy Frida Kahlo, y esta es mi verdad. Yo, Frida Kahlo, no nací fuerte, aunque aprendí a aparentarlo. Nací el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán, un rincón de México que siempre llevó en sus colores mi propia piel. Azul en las paredes, azul en mis recuerdos, azul en los silencios que a veces me arrullaban y a veces me ahogaban. Desde muy niña entendí lo que significaba convivir con la fragilidad. Cuando tenía apenas 6 años, la poliomielitis me arrebató lo que para otros era natural: caminar sin dolor. Mi pierna derecha quedó más delgada, más débil.
Los niños en la escuela me llamaban Frida la Coja, como si ese apodo pudiera definirme para siempre. Cada paso era una batalla y cada mirada burlona un dardo que me recordaba mi diferencia. Pero te diré algo. Esas primeras humillaciones sembraron en mí una furia silenciosa. Aprendí a caminar con la cabeza en alto, a usar pantalones cuando nadie se atrevía, a fingir seguridad aunque por dentro quisiera desaparecer. Si ellos me miraban como un ser extraño, yo decidí convertirme en un espectáculo. Me adornaba con trajes de hombre, con flores, con colores, no para complacer, sino para desafiar. Desde pequeña supe que si mi cuerpo estaba roto, mi espíritu no podía quebrarse. Mi padre, Guillermo Calo, fue mi refugio en esos días oscuros. Él también conocía el peso de la enfermedad. Sufría de epilepsia, y cuando lo veía caer, temblar en silencio, entendía que no era la única marcada por la fragilidad. Él fue quien me enseñó la disciplina de la mirada. Fotógrafo alemán, minucioso y meticuloso, me mostró cómo atrapar el instante con una lente. Me llevaba con él a caminar, aunque mi pierna doliera, para que aprendiera a ver la vida con otros ojos. De él heredé no solo la mirada artística, sino la fortaleza de resistir con dignidad. Yo era traviesa, inquieta, rebelde. No soportaba el molde de niña buena que esperaba la sociedad. Me gustaba jugar con los muchachos, ensuciarme, correr aunque me doliera. Me gustaba leer y aprender, aunque la fiebre me tumbara en cama. Era como si algo dentro de mí se negara a ser débil, como si una fuerza oculta me gritara, «Frida, no te rindas». Y así empecé a dibujar. Al principio eran garabatos tímidos, figuras que nacían en los márgenes de mis cuadernos de la escuela. Luego fueron rostros, animales, sombras. Descubrí que con un lápiz podía construir un mundo donde mi pierna no doliera, donde los demás no me señalaran, donde yo podía ser quien quisiera ser. Recuerdo el olor de la tinta, el roce áspero del papel, la sensación de perderme durante horas entre líneas y colores improvisados. Dibujar era mi escondite y mi confesionario. Nadie podía juzgarme en esas páginas. Nadie podía burlarse de mí allí. Crecí entre contradicciones. Mi madre, Matilde, era una mujer severa, religiosa, distante. A veces me abrazaba, pero otras veces me sentía ajena en sus ojos. Yo la amaba, pero era con mi padre con quien encontraba complicidad. De él recibí ternura, paciencia, un espejo donde mirarme sin sentirme defectuosa. Años después, cuando la vida me partió en dos, entendí que esos primeros dolores habían sido un ensayo para lo que vendría. La poliomielitis no solo deformó mi pierna, moldeó mi carácter. Me hizo testaruda, orgullosa, capaz de mirar al sufrimiento de frente. Era como si la vida me hubiera puesto en un ring desde la infancia, entrenándome a golpes para la batalla que se avecinaba. No creas que fui solo tristeza. También fui risa, también fui fuego. Jugaba, bromeaba, hacía travesuras. En la escuela me gustaba discutir con los maestros, cuestionar lo incuestionable. Había algo en mí que no aceptaba la obediencia ciega. Me decían insolente, pero yo lo llamaba libertad. Esa niña que cojeaba y escondía su dolor en los dibujos fue también la adolescente que entró a la Escuela Nacional Preparatoria, una de las pocas mujeres entre cientos de hombres. Ahí conocí lo que era realmente desafiar las normas. Ahí descubrí la política, la rebeldía, la pasión por las ideas. Era 1922 y México estaba cambiando. El país buscaba renacer tras la revolución y yo me encontré rodeada de jóvenes que querían transformar todo: la sociedad, el arte, el pensamiento. Entre ellos estaban los cachuchas, un grupo de estudiantes revoltosos al que pronto me uní. Me decían distinta, rara, y tal vez lo era, pero yo estaba orgullosa de serlo. Caminaba con pantalones, me peinaba como hombre, debatía con ellos como igual. No quería ser la muñeca de nadie. Quería ser Frida, entera y contradictoria, débil y fuerte al mismo tiempo. Y entre esos pasillos, entre risas y consignas, una y otra vez regresaba a mi refugio secreto, el dibujo. Cada vez que la pierna me recordaba su dolor, cada vez que las burlas se colaban por las rendijas de mi orgullo, yo tomaba el lápiz y dejaba que el papel me escuchara. Dibujar era como sangrar sin herida visible. Era mi manera de decirle al mundo: aquí estoy y no me vencerás. No lo sabía entonces, pero cada línea era un ensayo de lo que algún día se convertiría en mis cuadros, porque yo no pinté para agradar. Pinté porque la vida me obligó a hablar a través de colores.
Pinté porque desde niña aprendí que el dolor necesitaba una voz. En la preparatoria me sentí por primera vez parte de un mundo más grande que mis propios dolores. Ahí no era solo la niña enferma, sino una joven que discutía de política, de filosofía, de arte. Recuerdo las tardes largas, el murmullo de las aulas, los debates acalorados que parecían incendiar el aire. Me uní a los cachuchas, un grupo de estudiantes irreverentes que usaba boinas como símbolo de identidad. Éramos inconformes, ruidosos, burlones. Nos reíamos de los profesores, organizábamos bromas pesadas, escribíamos versos sarcásticos en las paredes. Yo me sentía viva entre ellos, como si de pronto mis cicatrices no importaran. Con los cachuchas aprendí a usar el dolor como chispa de rebeldía. No teníamos dinero, ni poder, ni influencia, pero teníamos rabia, y con esa rabia queríamos cambiar el mundo. México estaba saliendo de la revolución y respiraba todavía pólvora, heridas, desigualdades. Y nosotros soñábamos con un país nuevo, justo, libre. Me gustaba rodearme de esos hombres porque me trataban como igual. No había compasión ni lástima. Si me burlaban por mi cojera, lo hacían como un juego, no como humillación. Y yo les respondía con chistes aún más crueles. Era mi forma de protegerme, de demostrar que nadie me haría pequeña. En ese tiempo descubrí otra faceta de mí, la curiosidad por la ciencia y la medicina. Quise ser doctora. Me fascinaban los cuerpos, los huesos, los músculos, quizá porque yo misma había crecido dentro de un cuerpo rebelde. Quise entenderlo, descifrarlo, dominarlo. Imaginaba que un día podría curar, no solo a otros, sino también a mí. Pasaba horas estudiando anatomía, observando láminas de esqueletos, disecciones, órganos. Me atraía lo crudo, lo real. No me asustaba la sangre ni la enfermedad. Desde entonces, la medicina y el arte comenzaron a mezclarse en mí como dos ríos destinados a encontrarse. Pero no todo era estudio. También era risa, amor, juego. Había muchachos que me cortejaban, aunque mi pierna torcida me hacía dudar de mi belleza. Me miraba en los espejos y veía una niña rara, una mezcla de fuerza y fragilidad. Sin embargo, había algo en mis ojos, una intensidad que no podía ocultar. Y esa intensidad atraía. Yo sabía amar con pasión, con entrega, incluso en la adolescencia. Pero mis primeros amores fueron fugaces, interrumpidos por la sombra de mis propias inseguridades. ¿Quién iba a querer de verdad a una muchacha con una pierna más corta, con un andar torpe? Esa pregunta me acompañaba en silencio, como un eco que no se apagaba. En mi casa, la vida no era fácil. Mi madre, Matilde, era dura, práctica, muy religiosa. Me exigía obediencia, disciplina, yo la desafiaba. Mi padre, en cambio, me entendía. Cuando lo veía luchar contra sus ataques epilépticos, lo admiraba. Él no se quejaba, no pedía compasión, y yo aprendí a hacer lo mismo. Él me enseñó fotografía, pero también me enseñó resistencia. Me repetía: Frida, cuando te caigas, levántate más fuerte. Esa frase se quedó tatuada en mí. Así fue mi juventud, entre dolores que ocultaba, risas que explotaban y sueños de medicina que parecían alcanzables. Pero la vida, siempre cruel y siempre maestra, tenía preparado un giro que cambiaría todo para siempre. El 17 de septiembre de 1925. Esa fecha quedó grabada en mi piel como una herida eterna. Ese día, después de la escuela, subí a un autobús con mi amigo Alejandro Gómez Arias. Íbamos charlando, riendo, soñando como jóvenes que éramos. El aire olía a polvo, a ciudad, a rutina. Nadie podía imaginar lo que vendría en cuestión de segundos. Un tranvía chocó brutalmente contra nuestro autobús. El estruendo fue como un trueno que partió el mundo en dos. Los vidrios explotaron, los cuerpos volaron, el metal se retorció como un monstruo furioso. Y yo quedé atrapada en el centro de esa pesadilla. Recuerdo el silencio después del impacto, un silencio espeso, roto solo por los quejidos y gritos de los heridos. Sentí mi cuerpo desgarrarse. Una barra de hierro me atravesó la cadera, salió por mi pelvis. Yo no morí ese día, aunque muchos pensaron que sí. Me sacaron ensangrentada, rota, como un muñeco despedazado. Los médicos no entendían cómo seguía respirando. Tenía fracturas en la columna, en las costillas, en la pierna. Mi útero había sido perforado.
Yo, que soñaba con la medicina, me convertí en paciente eterna. En ese instante, mi vida cambió. El cuerpo que ya había sido frágil se volvió cárcel. Mis sueños de ser doctora quedaron enterrados bajo los escombros de aquel accidente. No me dejaron morir, y yo tampoco quise rendirme. En el hospital, entre el dolor y la incertidumbre, descubrí de nuevo mi refugio, la pintura. Mi madre mandó colocar un espejo sobre mi cama y un caballete especial para que pudiera pintar acostada. Y ahí, inmóvil, con el cuerpo hecho pedazos, comencé a pintarme a mí misma. Pinto autorretratos porque soy a quien mejor conozco, diría después. Pero en realidad lo que hacía era aprender a reconocerme en mis ruinas. Cada trazo era un grito, cada color era un lamento. No pintaba para la belleza, pintaba para sobrevivir. Así fue como la niña que dibujaba para escapar del dolor se convirtió en la joven que pintaba para entenderlo. Mis primeros cuadros eran torpes, intensos, crudos, pero ya contenían lo que sería mi obra, mi cuerpo como campo de batalla, mi rostro como espejo de todas las fracturas. En esos días comprendí que mi destino no sería curar a otros como médica, sino curarme a mí misma con pinceles. No lo elegí. La vida lo eligió por mí. Mi recuperación después del accidente fue lenta, interminable. Yo, Frida Kahlo, pasé meses en cama, envuelta en corsés de yeso que me mantenían erguida a la fuerza. El dolor era constante, un zumbido que nunca callaba. A veces me dormía llorando, otras me despertaba gritando. Y sin embargo, en medio de esa tortura, descubrí algo que me mantuvo con vida, la posibilidad de reinventarme. Cada día frente al espejo colgado sobre mi cama me obligaba a enfrentarme a mí misma. No podía huir. Ahí estaba mi rostro, mis cejas unidas, mis labios tensos, mis ojos oscuros que parecían acusarme y consolarme al mismo tiempo. Comencé a observarme con detenimiento, a estudiar mis facciones, a registrar mis emociones. Y poco a poco, el espejo dejó de ser un enemigo para convertirse en aliado. Mi padre, siempre atento, me llevaba pinceles, colores, lienzos. Mi madre me acercaba agua bendita y rezos, aunque yo respondía con ironía. Pero en silencio agradecía sus cuidados, porque me sostenían en los días en que todo parecía perdido. Mis hermanas entraban y salían del cuarto con cautela, como si temieran romperme con una palabra. Yo las escuchaba hablar de fiestas, de muchachos, de sueños juveniles que parecían tan lejanos a mí, y me invadía la rabia. Esa rabia fue combustible. Si la vida me había destrozado, yo iba a devolverle el golpe con pintura. No tenía formación académica, no conocía las técnicas académicas del Renacimiento, ni la perspectiva matemática de los grandes maestros. Pero tenía algo más fuerte: necesidad. Pintar no era un pasatiempo, era sobrevivir. Mis primeros cuadros eran autorretratos frontales, duros, directos. No buscaba agradar a nadie. No quería que me miraran como una joven bonita o como una inválida digna de compasión. Quería mostrar lo que yo veía en mí, la mezcla de fragilidad y furia que me sostenía. Pinté flores, pero no como adornos. Eran símbolos de vida que brotaba en medio de la tragedia. Pinté mi rostro con fondos planos, casi como un ícono religioso, porque sentía que mi cuerpo se había convertido en un altar de sufrimiento. Mientras mis amigas hablaban de noviazgos y bailes, yo me entregaba a la soledad de mi cuarto, acompañada solo por mi espejo y mis pinceles. La adolescencia que debió ser fiesta se transformó en encierro. Y sin embargo, ese encierro me dio una voz propia, distinta, imposible de apagar. Hubo noches en que quise rendirme. El dolor era insoportable. Los médicos hablaban de operaciones tras operaciones. Decían que nunca volvería a caminar del todo bien, que mis posibilidades de ser madre eran mínimas. Escuchar esas palabras era como si me arrancaran pedazos de futuro. Pero entonces me aferraba a mis colores. Abría un frasco de óleo, aspiraba su olor fuerte y penetrante, y sentía que la vida todavía estaba conmigo. Alejandro, mi amigo y casi primer amor, venía a visitarme. Se sentaba junto a la cama y me hablaba de política, de libros, de ideas revolucionarias. Yo lo escuchaba, lo retaba, discutía con él. Pero en el fondo sabía que algo entre nosotros se estaba rompiendo. El accidente no solo había quebrado mi cuerpo, también había puesto una distancia invisible entre nosotros. Yo ya no era la muchacha risueña de la preparatoria. Era otra, marcada, diferente, y él
Aunque me quería, no podía cargar con todo lo que yo me había convertido. Me dolió perderlo, pero también me hizo más fuerte. Comprendí que debía aprender a estar sola, que nadie más caminaría mi camino. Esa soledad se volvió maestra. Recuerdo un día en que tomé un pincel y decidí pintarme tal como me veía, frágil, rota, pero desafiante. Me retraté con una mirada directa, sin adornos, sin excusas. Cuando terminé, lo mostré a mi padre. Él me miró en silencio largo rato y después dijo: Frida, este cuadro es terrible y por eso es verdadero. Esa frase me atravesó. Comprendí que mi arte no estaba destinado a complacer, sino a mostrar verdades que dolían. Poco a poco comencé a recibir visitas de amigos que querían ver mis cuadros. Algunos se sorprendían, otros se incomodaban. No era lo que esperaban de una jovencita convaleciente. Y yo, en el fondo, sonreía. Quería incomodar. Quería que supieran que debajo de mi corsé de yeso había una mujer capaz de mirar el mundo de frente. Así, entre yesos, operaciones y pinceles, nació la Frida que todos conocerían después. No la niña de la polio, no la adolescente de los cachuchas, no la joven que soñaba con ser doctora, sino la mujer que se reconstruyó a sí misma a través del arte. En mi cama de enferma me descubrí pintora. Y aunque aún no lo sabía, ese descubrimiento iba a marcar el rumbo de toda mi vida. Mi habitación se convirtió en un taller improvisado. El olor a trementina y óleo se mezclaba con el de las medicinas, el polvo del yeso y las flores que mi madre ponía junto a la ventana. Era una mezcla extraña, casi sagrada, como si en ese pequeño espacio convivieran la muerte y la creación. Había días en que no podía sostener un pincel sin temblar, pero aún así lo intentaba. Pintaba despacio, con trazos pequeños, obsesivos. Sentía que cada línea era un pulso de vida que arrancaba al dolor. En otros momentos la rabia me poseía y dejaba que el pincel se moviera rápido, violento, como si quisiera desgarrar el lienzo. Así, entre la calma y la furia, mis primeros cuadros comenzaron a tomar forma. El espejo seguía siendo mi compañero constante. Lo miraba tanto que terminé conociendo cada sombra de mi rostro, cada gesto, cada cicatriz invisible. Ese espejo no era vanidad, era mi confesionario. Ante él lloraba, me retaba, me prometía no rendirme, y en cada autorretrato que salía de esa relación se revelaba un pedazo de mi verdad. Los médicos iban y venían, cada uno con opiniones distintas. Algunos me decían que mi cuerpo resistía milagrosamente, otros que debía aceptar la invalidez como destino. Yo los escuchaba con una mezcla de respeto y desprecio. Sabía que su ciencia era limitada y que mi voluntad valía tanto como sus diagnósticos. Si iba a caminar, sería por mis ganas, no por sus pronósticos. Las visitas se volvieron un espectáculo. Mi cama estaba en el centro de la casa y amigos de mi familia venían a verme como si yo fuera una curiosidad. La pobre Fridita, decían algunos con voz compasiva. Yo los recibía con una sonrisa cínica, pero por dentro me ardía la rabia. No quería compasión. Quería ser mirada como alguien vivo, no como un cadáver que respiraba. Esa rabia, de nuevo, me impulsaba a pintar con más intensidad. La soledad se convirtió en maestra cruel. Pasaba horas escuchando el silencio roto solo por los ruidos de la calle, las campanas lejanas, las conversaciones apagadas en el patio. En ese silencio, mi mente viajaba. Recordaba los días en la preparatoria, mis discusiones con los cachuchas, las risas con Alejandro. Todo parecía tan distante, como si hubiera sido otra vida. Pero también me descubrí pensando en algo más grande. ¿Y si este accidente era mi destino? ¿Y si lo que yo debía hacer en la vida no era curar cuerpos con bisturí, sino revelar almas con pinceles? Una vez soñé que mi cama se convertía en una barca y que yo navegaba en medio de un río oscuro. Alrededor había figuras extrañas, esqueletos, animales fantásticos, mujeres con alas. Me desperté empapada en sudor, pero con una certeza. Esos sueños también debían ser pintados. Mi imaginación ya no podía separarse de mi arte. Cuando al fin pude caminar un poco, con dificultad y bastón, salí al patio de la Casa Azul. El sol de Coyoacán me golpeó el rostro y me hizo cerrar los ojos. Lloré, pero no de dolor, sino de gratitud. Estaba viva. Había sobrevivido a un accidente que debió matarme. Y ahora tenía una nueva misión: vivir intensamente, aunque cada paso fuera incierto. Fue en ese periodo que pinté uno de mis primeros cuadros para regalarlo a Alejandro.
Quería mostrarle que, aunque nuestro amor juvenil se apagaba, yo aún tenía algo que ofrecer, mi arte. Al entregárselo, él me miró sorprendido. Tal vez no entendió lo que yo intentaba decirle, pero para mí fue una declaración de independencia. Ya no era sufrida, la muchacha alegre que soñaba con estudiar medicina. Era otra, más fuerte y más rota, y ese cuadro lo demostraba. Con el tiempo, empecé a recibir comentarios más serios sobre mis pinturas. Algunos amigos de mi padre, fotógrafos y artistas, me alentaron a seguir. Uno de ellos dijo: Frida, lo que pintas no es común, es algo distinto, algo verdadero. Esa palabra volvió a aparecer, verdadero. Y yo comprendí que mi búsqueda no era la belleza ni el reconocimiento, sino la verdad. Mostrar el dolor, el amor, la rabia, el cuerpo roto y el alma que no se rinde. Así cerré mi adolescencia. No como una muchacha que sueña con el futuro, sino como una mujer que ya había enfrentado la muerte y había decidido no cederle la victoria. Mi cuerpo seguiría siendo campo de batalla, pero mi arte sería mi voz, mi refugio y mi venganza. Cuando miro atrás, sé que todo comenzó allí, en esa cama, frente a ese espejo, con esos primeros pinceles. Si el accidente no hubiera ocurrido, quizás hoy nadie sabría mi nombre. Tal vez habría sido médica, esposa, madre, y mi historia se habría perdido en la rutina. Pero el destino, cruel y generoso al mismo tiempo, me arrojó contra un tranvía y me obligó a reinventarme. Desde ese momento, entendí algo que me acompañaría toda la vida. Mi dolor no era mi enemigo, era mi motor. Y yo lo iba a pintar una y otra vez hasta que el mundo lo viera conmigo. Recuerdo la primera vez que lo vi como si fuera ayer. Diego Rivera no era un hombre común, no era guapo en el sentido tradicional. Su cuerpo voluminoso, su andar pesado, su rostro marcado por la gordura. Pero había en él una fuerza magnética, una energía que atraía todas las miradas. Era como si cargara un mundo entero dentro de sí. Y yo, frágil y quebrada, no pude resistirlo. Yo lo conocía de antes, claro. Era famoso, un muralista reconocido en México y en el extranjero. Sus murales hablaban de un pueblo, de la lucha, de la tierra. Era un gigante en todos los sentidos. Y yo, apenas una joven pintora que empezaba a encontrar su voz. Pero algo en mi interior me dijo que tenía que acercarme a él, mostrarle mi obra, dejar que sus ojos de artista me juzgaran. Con el corazón latiendo en la garganta, un día lo esperé mientras pintaba uno de sus murales en la escuela preparatoria. Subí los escalones con torpeza, con mi pierna todavía resentida, y lo enfrenté con un atrevimiento que ni yo misma sabía que poseía. Le mostré mis cuadros. Él los miró en silencio, con una atención que me desarmó. Finalmente me dijo: Tienes talento. No pintas como aprendiz, pintas como alguien que sabe lo que quiere decir. Ese día cambió mi destino. No solo porque Diego reconoció mi arte, sino porque en ese intercambio se sembró algo más profundo. Una atracción, un lazo invisible que pronto se convertiría en cadena. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a vernos con frecuencia. Diego hablaba y yo lo escuchaba fascinada. Podía pasar horas narrando sus ideas sobre política, sobre arte, sobre la vida. Tenía una manera de explicar que te hacía sentir parte de algo más grande, de un movimiento, de una lucha. Yo lo miraba y veía no solo al hombre, sino al mito, y en ese mito quise perderme. Cuando me pidió que nos casáramos, lo acepté casi sin pensarlo. Mi familia, especialmente mi madre, se horrorizó. La boda de un elefante con una paloma, decían, y no estaban equivocadas. Pero yo no era ninguna paloma indefensa. Sabía lo que hacía, o al menos eso creía. Quería a Diego con la intensidad de quien ha conocido la muerte y quiere aferrarse a la vida. Nuestro matrimonio fue desde el principio una mezcla explosiva. Había amor, sí, pero también celos, rabia, gritos. Diego nunca fue hombre de una sola mujer. Su apetito era voraz, incontrolable. Yo lo sabía, lo acepté, y aún así me dolía como si me arrancaran la piel cada vez que lo descubrí con otra. Porque lo descubrí muchas veces, y aún así volvía a él. Siempre volvía. Lo amaba con la misma fuerza con que lo odiaba. Esa era mi condena. En sus brazos sentía que el mundo cobraba sentido, pero también sentía la puñalada de su traición constante. Y en medio de esa contradicción, pintaba. Mis cuadros empezaron a llenarse de símbolos que hablaban de nosotros.
Corazones atravesados, cuerpos partidos, retratos dobles. Era mi manera de digerir lo que mi alma no podía. Diego también influyó en mi visión política. Compartíamos la pasión por México, por su gente, por sus raíces indígenas. Juntos viajábamos a pueblos, hablábamos con campesinos, absorbíamos la esencia de un país que renacía entre revoluciones. Pero mientras Diego encontraba en lo colectivo su inspiración, yo encontraba en lo íntimo, en lo personal, el germen de mi obra. Y aunque éramos distintos en ese sentido, nos alimentábamos mutuamente. En las noches, cuando el cansancio lo vencía, yo lo observaba dormir. Parecía un niño, a pesar de su tamaño descomunal, y me preguntaba qué era lo que tanto me ataba a él. ¿Era amor? ¿Era dependencia? ¿Era el miedo a estar sola? Tal vez era todo eso y más. Tal vez Diego era el reflejo de mi propia lucha. Un hombre excesivo, lleno de contradicciones, como yo misma. Con el tiempo aprendí a devolverle las traiciones con las mías propias. No lo niego. Si él buscaba otros brazos, yo también lo hice. Pero incluso en esos momentos, mi pensamiento regresaba a él, porque al final, Diego era mi centro, mi obsesión, mi tormenta y mi refugio. Era como una droga que sabía que me destruía, pero que no podía abandonar. Nuestra casa en Coyoacán, la Casa Azul, se convirtió en escenario de esa pasión desbordada. Allí reímos, lloramos, peleamos, nos reconciliamos. Allí pinté algunos de mis cuadros más intensos, con él siempre rondando, a veces como musa, a veces como demonio. Dicen que el amor verdadero debe dar paz. El mío con Diego no me dio paz, pero me dio fuego. Y yo, que ya había aprendido a vivir con el dolor, preferí 1000 veces el fuego al vacío. Si pienso en Diego, no puedo separar el amor de la herida, porque él fue las dos cosas al mismo tiempo. El hombre que me hacía sentir viva y el que me arrancaba pedazos de alma con sus traiciones. Desde el inicio lo supe. No era un secreto que Diego tenía un apetito insaciable, que su fidelidad era tan volátil como la pintura fresca sobre un muro. Lo habían llamado mujeriego, conquistador, incluso depredador, y yo quise creer que conmigo sería distinto. Pero no lo fue. Sus aventuras comenzaron temprano, incluso cuando apenas llevábamos meses de casados. Yo lo descubrí en miradas, en gestos, en rumores que nunca tardaban en llegar hasta mí. México entero parecía enterarse antes que yo. Diego no era discreto. Vivía con la misma intensidad con la que pintaba, sin importarle a quién arrastraba en el proceso. Recuerdo con un dolor que todavía me quema la traición más insoportable de todas, cuando se acostó con mi hermana Cristina. Esa herida nunca cicatrizó del todo, porque no fue solo una infidelidad. Fue un golpe directo al corazón de mi familia, al núcleo de lo que yo más cuidaba. Cuando lo supe, sentí que me partía en dos, y de ese dolor nació uno de mis cuadros más brutales. Unos cuantos piquetitos, donde el cuerpo mutilado habla de mi propio desgarramiento. Pero antes de esa traición ya había habido muchas otras. Diego encontraba en las mujeres un espejo donde alimentar su ego, y yo lo sabía. A veces lo enfrentaba, a veces callaba y me refugiaba en mis pinceles. Cada trazo en mis lienzos era una confesión que no podía decirle de frente. Mis pinturas eran mi diario, y en cada una quedaba grabado el eco de nuestras batallas. Yo también busqué otros brazos, lo confieso. Estuve con hombres, estuve con mujeres, pero nunca fue lo mismo. Mis amantes eran escapatorias, curitas para una herida que sangraba sin cesar. Porque aunque intentara perderme en otros cuerpos, siempre volvía a él, a Diego, con la misma mezcla de odio y deseo. Nuestro matrimonio era un campo de guerra. Podíamos gritar hasta quedarnos sin voz, lanzar objetos, destruirnos con palabras, y al día siguiente, abrazarnos como si nada. Esa dualidad era insoportable para muchos, pero para nosotros era el único modo de existir. Nos necesitábamos en esa intensidad brutal, porque en el fondo sabíamos que no podíamos vivir separados. La Casa Azul fue testigo de esa montaña rusa emocional. En sus paredes resuenan aún los ecos de nuestras peleas y nuestras reconciliaciones. Había días en que Diego me miraba con ternura, con una devoción casi infantil, y yo sentía que todo valía la pena. Y había otros en que desaparecía con alguna mujer, y yo me quedaba sola frente al espejo, preguntándome si acaso mi cuerpo marcado, roto, era suficiente para retenerlo. Esa inseguridad fue un fantasma constante. Mi cuerpo nunca fue normal después del accidente.
Yo misma me veía fracturada y en Diego encontraba tanto la aceptación como el rechazo. Él decía que me amaba por lo que era, que admiraba mi valentía, pero sus actos me decían otra cosa. Y esa contradicción me torturaba. Hubo viajes en los que lo acompañé a Estados Unidos, donde recibió grandes encargos para murales. Allí vi cómo el mundo lo aplaudía, cómo se codeaba con millonarios, artistas y políticos. Y yo, siempre a su lado, pero en la sombra, soportando la soledad de un país que no era el mío y la humillación de sus constantes deslices. Fue en esos años cuando pinté algunos de mis autorretratos más icónicos, sola, con el rostro desafiante, pero con los ojos cargados de lágrimas invisibles. Diego tenía un talento indiscutible, eso jamás lo negaré, y yo lo admiraba. Quizás esa admiración fue lo que me encadenó más fuerte a él, pero su genio artístico venía acompañado de un ego que arrasaba todo a su paso, incluso a mí. Con el tiempo, entendí que nuestra relación no podía medirse con las reglas de los demás. No éramos un matrimonio tradicional, ni queríamos serlo. Éramos una unión marcada por el exceso. Exceso de amor, de dolor, de deseo, de rabia. Y ese exceso se reflejó en mi obra, que se volvió más cruda, más honesta, más mía. Recuerdo que, tras una de nuestras tantas separaciones, escribí en mi diario: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde dentro. Y eso era exactamente lo que me pasaba. No podía guardarme el dolor, tenía que expulsarlo en forma de arte. Así, cada pincelada era una confesión sangrante, un grito silenciado. Hubo quienes nunca entendieron por qué seguía con Diego. Me llamaron masoquista, me dijeron que merecía algo mejor. Pero lo que no comprendieron es que Diego no era solo un hombre para mí, era un universo entero. Podía destruirme, sí, pero también podía hacerme sentir viva como nadie más. Y así seguimos, entre idas y vueltas, entre engaños y reconciliaciones. Nuestra historia era un vaivén constante, y yo, en medio de esa tormenta, encontraba la fuerza para crear, porque al final, sin Diego, mi obra no habría sido la misma. Él era mi amor y mi herida, y en esa dualidad aprendí a vivir. Cuando miro atrás y pienso en los años que pasamos en Estados Unidos, siento una mezcla de vértigo y desarraigo. Era como vivir en un escenario extraño, una especie de vitrina donde Diego brillaba, y yo me consumía en la sombra. Nos instalamos primero en San Francisco, luego en Detroit y más tarde en Nueva York. A Diego lo recibían como a un dios. Empresarios, políticos, mecenas, todos querían su genio en las paredes de sus edificios. El mundo parecía arrodillarse ante su talento, y él disfrutaba cada segundo de esa atención. Para mí, fue distinto. Yo no era Frida la pintora, era Frida, la esposa de Diego Rivera. Nadie esperaba nada de mí más allá de sonreír en los eventos y vestir de manera exótica para entretener a los ricos. Recuerdo sus miradas, como si fuera una curiosidad mexicana, una muñeca colorida. Me dolía, pero también me fortalecía, porque en ese rechazo silencioso encontré la fuerza para afirmar mi voz artística. Fue en esos años cuando mis cuadros empezaron a tomar un rumbo más personal y brutal. Mientras Diego pintaba murales grandiosos, con figuras monumentales que hablaban de obreros, de luchas sociales y de utopías colectivas, yo me encerraba en pequeños lienzos donde retrataba mi dolor, mi soledad, mi cuerpo roto. Mis pinturas eran íntimas, directas, incómodas para muchos. Detroit fue especialmente duro. Allí sufrí un aborto espontáneo que me destrozó. Había soñado con ser madre, con darle un hijo a Diego, pero mi cuerpo me traicionó una vez más. Esa pérdida quedó plasmada en uno de mis cuadros más desgarradores, Henry Ford Hospital. En él, mi cuerpo yace desnudo sobre una cama ensangrentada, rodeada de símbolos que gritan mi tragedia. Diego, mientras tanto, seguía pintando, celebrando cenas con industriales como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia me atravesó más que cualquier puñalada. Nueva York fue un torbellino diferente. Diego recibió el encargo de pintar en el Rockefeller Center, un mural que debía ser su obra maestra en Estados Unidos. Yo lo acompañé a las inauguraciones, a los eventos llenos de glamour, pero me sentía ajena. Esa ciudad, con sus rascacielos y su frialdad, no era mi hogar. Diego, en cambio, se movía como pez en el agua, disfrutando del poder y de las conexiones. Pero entonces ocurrió el escándalo. Diego,
Fiel a sus convicciones comunistas, incluyó en el mural el retrato de Lenin. Los Rockefeller no lo toleraron. El mural fue destruido, borrado como si nunca hubiera existido. Yo vi en Diego una mezcla de orgullo y devastación. Él decía que prefería perder un mural que traicionar sus ideales. Y yo, aunque sufría con él, también sentía que la caída era inevitable. Ese fracaso nos devolvió a México. Y en el regreso me encontré con un Diego más herido, más vulnerable, pero también más obstinado en su forma de ser. Él buscaba en la política, en el arte monumental, un sentido que yo no podía seguir. Yo estaba en otro camino, el de mi cuerpo, el de mi dolor, el de mi identidad. En medio de esas diferencias, nuestra relación se volvió aún más turbulenta. Diego no dejó de lado sus aventuras. Yo no dejé de sentirme traicionada. Pero a pesar de todo, seguíamos juntos. Nos separábamos, sí, pero siempre había algo que nos devolvía al mismo lugar. La certeza de que nuestro vínculo iba más allá del amor y la traición. Hubo momentos de ternura también, no lo niego. Diego sabía cuidar de mí en mis crisis de salud. En esos instantes lo veía vulnerable, humano, lejos de la figura pública que todos idolatraban. Pero esa ternura duraba poco. Bastaba que otra mujer apareciera para que todo se desmoronara otra vez. Fue en esta etapa cuando empecé a ser reconocida, aunque de manera discreta. Algunos críticos comenzaron a notar mi trabajo, a hablar de mí más allá de ser la esposa de Rivera. Yo misma me sorprendía. No buscaba la fama, buscaba sobrevivir. Pero mis cuadros hablaban por sí solos, y la gente empezaba a escuchar. Con Diego, mientras tanto, la tensión era insoportable. Nuestras discusiones eran tan explosivas que los amigos temían visitarnos. A veces me preguntaban por qué seguía con él y yo no sabía qué responder. Tal vez porque amaba incluso sus defectos. Tal vez porque el dolor era la única manera que conocía de amar. En Nueva York me invadía una sensación de vacío. En México, al menos tenía raíces. Tenía la Casa Azul, tenía el eco de mi cultura. En Estados Unidos me sentía como un fantasma, observada pero no vista de verdad. Y Diego, rodeado de aplausos, no entendía mi desolación. De ese contraste nació uno de mis cuadros más célebres, Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. En él me pinto entre dos mundos. A un lado, la riqueza industrial, las máquinas, los rascacielos. Al otro, la tierra fértil de México, los símbolos prehispánicos, el sol. Ese cuadro era mi declaración de identidad, mi grito de pertenencia. A veces pienso que esos años fueron un espejo de nuestra relación. Él, monumental, político, expansivo. Yo, íntima, personal, desgarrada. Y en esa diferencia irreconciliable estaba la raíz de nuestro tormento. Cuando dejamos Estados Unidos, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la joven que había creído que Diego era un dios. Ahora era una mujer que sabía lo que valía, aunque el dolor me atravesara. Y aunque Diego siguiera siendo el centro de mi vida, yo había encontrado una voz propia. Esa voz, aunque temblorosa, se convertiría con el tiempo en mi legado. Yo sabía que Diego tenía amantes. No me engañaba con promesas de fidelidad. Su apetito desbordaba como sus murales. Pero nunca imaginé que me arrancaría la piel de esa manera, acostándose con Cristina, mi propia hermana. Cuando la verdad me golpeó, no fue solo Diego quien me traicionaba. Era mi sangre. El dolor me atravesó los huesos, como si el hierro del tranvía volviera a entrar en mi cuerpo. No podía respirar. Lo miraba a los ojos y lo veía todo. La mentira, el deseo, la cobardía. Y en Cristina veía el espejo roto de lo que más amaba. Me encerré en la Casa Azul. Pintaba para no enloquecer. De ese dolor nació unos cuantos piquetitos, con la sangre roja manchando el lienzo como mi propio corazón desangrado. Cada pincelada era un grito, cada figura una confesión muda. No pintaba para el arte. Pintaba porque necesitaba sobrevivir. Diego, con su voz profunda, me decía: «Friducha, tú eres mi fuerza, mi motor». ¿Cómo podía llamarme fuerza cuando me había hecho pedazos? Lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo, porque eso era Diego para mí, tormenta y refugio, veneno y remedio. En ese periodo me miraba al espejo como quien busca respuestas en un pozo oscuro. Ahí estaba mi reflejo. Las cejas unidas, los labios apretados, los ojos que lloraban y al mismo tiempo ardían. Fue entonces cuando pinté mis autorretratos más crudos. No eran para gustar.
Eran para recordarle al mundo y a mí misma que yo existía más allá del deseo de un hombre. Y aún así, no lo dejé. No pude. Diego era mi obsesión, mi cadena, mi dolor más dulce. Éramos dos volcanes que se destruían y se alimentaban con la misma lava. La gente no entendía. Me decían que debía abandonarlo, que merecía algo mejor. Pero, ¿qué sabían ellos de vivir con un cuerpo roto, con huesos que dolían cada día? Diego era mi compañero en esa fragilidad, el que me recordaba que aún podía ser amada, aunque fuese de la manera más cruel. En medio de todo, nuestra vida política seguía latiendo. La Casa Azul se llenaba de voces revolucionarias, de discusiones eternas sobre la justicia, la igualdad, la patria. Yo los escuchaba, pero dentro de mí solo había un grito. ¿Cómo se cura una traición que te atraviesa el alma? Nunca se curó. Aprendí a vivir con ella, como aprendí a vivir con mis corsés de acero y mis operaciones interminables. Cada herida se convertía en arte, cada lágrima en un pincelazo. Si no podía arreglar mi vida, al menos podía pintarla. Porque eso fui yo, una mujer que sangró en colores, que convirtió la traición en lienzo, y que incluso cuando lo odiaba, siguió amando a Diego con una fuerza que ni la muerte logró apagar. Desde niña supe lo que era convivir con un cuerpo que no obedecía. La poliomielitis me robó la fuerza en una pierna, y desde entonces la vergüenza caminaba conmigo. Los niños me llamaban Frida la Coja. Yo me defendía con risas y palabras afiladas, pero en silencio aprendí lo que significa cargar una herida que nunca se cierra. Creí que eso sería lo peor, hasta que llegó aquel 17 de septiembre de 1925. El tranvía y el autobús chocaron, y mi vida se partió como un vidrio contra el suelo. Una barra de hierro atravesó mi cuerpo, desde la cadera hasta salir por la pelvis. Sentí que mi alma se desgarraba. Cuando desperté, no era la misma Frida. Era un cuerpo roto, colgado de corsés, prisionero de camas de hospital. La gente decía que era un milagro que hubiera sobrevivido. Para mí no era un milagro, era una condena. Pasé meses mirando techos blancos, escuchando mi propia respiración y los pasos fríos de los médicos. Pero en esa cárcel descubrí mi única libertad, la pintura. Mi padre mandó instalar un caballete especial y un espejo sobre la cama. Y fue ahí, frente a mi propio reflejo, donde comencé a pintar. Yo era mi modelo, mi compañía, mi confesión. El dolor era insoportable. Cada operación, cada vendaje, cada corsé de yeso me recordaban que mi cuerpo estaba en guerra conmigo misma. Pero yo no quería ser una víctima. Así nació la Frida que se pinta con clavos atravesándole la piel, con columnas rotas en lugar de espina dorsal, con lágrimas que caen como cuchillas. No pintaba belleza, pintaba verdad. Con el tiempo entendí que mi cuerpo no sería nunca el de una mujer normal. No tendría hijos, no tendría la ligereza de las otras. Yo cargaba huesos quebrados, cicatrices que ardían en la lluvia, heridas que nunca cerraban. Pero en esa fragilidad descubrí mi fuerza, porque si no podía caminar sin dolor, sí podía levantarme en un lienzo. Si no podía parir un hijo, podía parir cuadros que hablaran de mí. A veces, mientras me ajustaban los corsés de acero, pensaba que mi cuerpo era una cárcel y mi alma un prisionero indomable. Pero esa prisión me dio un lenguaje único. Diego pintaba murales gigantescos, llenos de historia y política. Yo, en cambio, pintaba mi carne, mi sangre, mi dolor. Y aunque el mundo lo considerara pequeño o íntimo, era infinito. La gente se asombraba de que pudiera reír con amigos, fumar, beber, bailar incluso, cuando por dentro todo me dolía. Esa era mi otra máscara. El humor era mi forma de no rendirme. Pero cuando me quedaba sola, las lágrimas regresaban. Y entonces me enfrentaba de nuevo al espejo y lo pintaba. Porque en el lienzo yo podía ser fuerte, aunque en la vida me quebrara cada día. El dolor nunca me dejó, pero tampoco me doblegó. Mi columna estaba rota, pero mi espíritu se mantenía erguido. Era como esos árboles torcidos que, pese a todo, siguen creciendo buscando el sol. Yo era ese árbol, y mis raíces estaban hechas de sangre, amor y pintura. Al final comprendí algo. El dolor fue mi enemigo, pero también mi maestro. Me enseñó a mirar hacia adentro, a desnudarme en colores, a hablar con el mundo sin necesidad de palabras. Me convirtió en artista, en símbolo, en mujer de fuego. Yo no fui una víctima del dolor.
Yo lo transformé en arte. Y por eso, aunque mi cuerpo se derrumbara una y otra vez, mi voz jamás se quebró. Siempre dije que no podía separar mi vida de mi pintura, ni de mi política. En México no se podía ser neutral. La tierra ardía con desigualdad, con campesinos explotados, con obreros que exigían justicia, y en mi sangre corría la rebeldía. No era una pintora de flores bonitas, aunque pintara flores. Yo era una mujer de banderas rojas, de gritos ahogados en la garganta. Diego y yo éramos comunistas hasta la médula. No solo lo proclamábamos, lo vivíamos. La Casa Azul no era una casa, era una trinchera. Ahí se reunían artistas, revolucionarios, escritores, exiliados. Se hablaba de Marx, de Lenin, de la esperanza de un mundo nuevo. Yo escuchaba, discutía, reía y muchas veces sentía que mis cuadros eran también mi forma de hacer revolución, mostrar mi dolor, mostrar lo que el poder quería ocultar. En 1937, las puertas de la Casa Azul se abrieron a uno de los hombres más perseguidos del mundo, León Trotsky. Stalin lo había condenado al exilio y México se convirtió en su último refugio. Fue Diego quien intercedió para que el gobierno lo recibiera. Trotsky llegó con su esposa, Natalia, y de pronto la Casa Azul se volvió un hervidero de historia viva. Yo, con mis vestidos de tehuana y mi andar doloroso, me movía entre ellos como anfitriona, pero también como cómplice. Trotsky me miraba con esos ojos cansados de quien ha visto revoluciones nacer y morir. Entre nosotros nació un vínculo extraño, mezcla de simpatía política y atracción secreta. Sí, lo confieso, fui su amante por un tiempo, no por pasión eterna, sino por rebeldía, por sentir que aún podía desear y ser deseada más allá de Diego. Pero más allá de esa historia íntima, Trotsky me mostró otra cara del poder. La fragilidad de un líder que huye, la paranoia de ser perseguido por todos lados. Me hizo pensar en lo efímero de las ideologías cuando se confrontan con la violencia. Y cuando Stalin mandó a sus sicarios hasta México y Trotsky cayó asesinado, entendí que la política podía ser más cruel que cualquier traición personal. Mis cuadros también hablaron de eso. En El marxismo dará salud a los enfermos. Me pinté a mí misma sostenida por las manos de Marx, como si la ideología pudiera curar lo que la medicina no. En Moisés, retraté la historia de la humanidad como un mural en miniatura, lleno de líderes, dioses y tiranos. Yo no podía levantar paredes como Diego, pero mis pequeños lienzos eran también armas políticas. La política me dio enemigos. Algunos me llamaban radical, otros me despreciaban por mujer, por enferma, por irreverente. Pero no me importaba. Nunca supe vivir a medias. Si amaba, lo hacía hasta romperme. Si sufría, lo pintaba con sangre. Si luchaba, lo hacía con el cuerpo entero, aunque ese cuerpo estuviera hecho de cicatrices. Viajé a Estados Unidos y Europa, y en cada lugar entendí algo nuevo. En Nueva York vi el poder del dinero brillando en los rascacielos, mientras miles de pobres se hundían en el hambre. En París me encontré con los surrealistas, y aunque Breton me quiso llamar surrealista, yo lo negué. No pintaba sueños, pintaba mi realidad, una realidad atravesada por el dolor y la política. Volvía siempre a México, porque México era mi raíz, mi herida y mi orgullo. Los colores de mi tierra estaban en cada cuadro. El rojo de la sangre, el verde de los nopales, el azul de mi casa. Y en México me sentía parte de algo más grande, de una lucha que no era solo mía. Sí, fui una mujer política. No con discursos ni banderas en la plaza, sino con pinceles que gritaban desde lo íntimo. Fui comunista, fui rebelde, fui incómoda, porque entendí que mi vida no me pertenecía solo a mí. Era un reflejo de mi tiempo, de mi país, de un mundo que ardía entre guerras y revoluciones. Y aunque mi cuerpo estuviera roto, mi voz se unía a los que soñaban con un futuro distinto. Esa fue mi manera de decir, aquí estoy, y no me doblego. La gente me veía en mis vestidos de tehuana, cargada de flores, con mis collares indígenas y mis cejas negras como alas, y pensaban que era pura fuerza. No sabían que debajo de esas telas mi cuerpo era un campo de batalla. Yo sonreía con los labios pintados de rojo, pero cada paso era un grito silencioso. Las cirugías no se detenían, una tras otra, como si mi cuerpo fuera un lienzo al que los médicos intentaban corregir sin entenderlo. Me abrieron, me cerraron, me cortaron, me cosieron. 32 operaciones,
32 veces la esperanza y el miedo mezclados en la mesa fría del quirófano. Y cada vez que despertaba, era más consciente de que la medicina no podía salvarme, solo prolongarme. El dolor era mi compañero más fiel. No había día, ni hora, ni respiro. Y sin embargo, lo convertí en pintura. Cada cuadro era una confesión abierta, la columna rota, donde me mostré atravesada por clavos y con el torso desgarrado. Sin esperanza, con mi cuerpo atrapado entre carnes que no podía digerir. Árbol de la esperanza, mantente firme, donde me pinté como dos versiones de mí misma, una herida y otra resistente. En 1953 llegó el momento que tanto temía. Me amputaron la pierna derecha desde la rodilla. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Escribí en mi diario, pero no era valentía pura, era también desesperación. Sentí que moría un pedazo de mí, que se iba no solo mi pierna, sino parte de mi identidad. Y aún así, no dejé de vivir. Esa silla de ruedas, esa prótesis, no fueron cadenas. Las convertí en símbolo, en desafío, en espectáculo de resistencia. El dolor físico se mezclaba con el emocional. Diego seguía siendo mi amor y mi tormento. Nunca dejó de ser infiel, nunca dejó de ser un torbellino. Y yo, aunque lo odiaba a veces, no podía dejar de amarlo. Éramos dos volcanes chocando, y nuestras cenizas siempre terminaban juntas. En esos años escribí mucho. Mis diarios se llenaron de dibujos, frases, pensamientos oscuros y luminosos. Era como dejarle mensajes a la muerte. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. No temía a la muerte. La sentía como una sombra familiar que me acompañaba desde aquel accidente de juventud. A veces la deseaba, a veces la desafiaba. Mi última exposición en México fue un acto de desafío. Estaba tan enferma que no podía caminar, y aún así pedí que me llevaran en mi cama. Entré a la galería como quien entra en procesión, acostada, con mis vestidos brillantes, rodeada de flores. Todos me miraban como si ya fuera un fantasma. Yo reía, brindaba, pintaba en el aire con mis manos. Quería que me recordaran así. Viva, rebelde, indomable. El 13 de julio de 1954 cerré los ojos para siempre. Oficialmente dijeron que fue una embolia pulmonar, pero en mi corazón sé que fue más que eso. Fue mi entrega a la muerte que tantas veces había acariciado. En mi diario, la última frase fue: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Entre la vida y la muerte, nunca fui una víctima. Fui una guerrera rota, pero de pie en mi espíritu. Mi arte fue mi grito, mi resistencia, mi eternidad. Y aunque mi cuerpo se desmoronó, mi nombre y mis colores se quedaron para siempre en la memoria de quienes me miran. Porque yo no pinté cuadros bonitos, pinté mi vida, pinté mi muerte y pinté el puente que une ambas cosas. Yo fui Frida Kahlo, y no quiero que me recuerden solo como la mujer que sufrió. El dolor me acompañó, sí, como una sombra que nunca se aparta, pero no me definió. Mi vida fue mucho más que mis heridas. Fui amor, fui arte, fui lucha, fui contradicción. Dicen que estuve rota, y es verdad. Mi columna se quebró, mi cuerpo fue mutilado, mis noches se llenaron de llanto. Pero también es cierto que con cada grieta encontré la manera de hacer brotar colores. ¿No ves? De la herida hice flores, del llanto hice pinceladas, de la desesperación hice alas. Yo no pinté sueños, pinté mi realidad. Cada cuadro es un espejo de mi interior, un diario que no se calla. Mi rostro repetido en autorretratos no fue vanidad, fue supervivencia. Pintarme era recordar que existía, que estaba aquí, que todavía respiraba aunque doliera cada respiro. Amé a Diego como se ama a un volcán, con entrega, con furia, con miedo. Lo odié también, y lo perdoné una y otra vez. Entre sus manos me deshice y me reconstruí 1000 veces. Y aun cuando me arrancaba pedazos de alma, seguía siendo mi compañero en el arte, en la política, en la vida. Nuestro amor fue imperfecto, pero verdadero. No fui solo la esposa de un gran muralista. Fui mujer, fui artista, fui voz. Abrí mis puertas a poetas, revolucionarios, exiliados. En mi Casa Azul se habló de política, de revolución, de libertad. Mi México fue mi bandera. Los colores de mi tierra me envolvieron hasta el último aliento. Y cuando la muerte llegó, no fue una enemiga, fue una amiga que me tendió la mano.
No tuve miedo. Ya había muerto 1000 veces en cada operación, en cada abandono, en cada caída. La última vez solo cerré los ojos y caminé hacia la luz con la frente en alto. Hoy mi nombre resuena en lugares que nunca imaginé. Me llaman icono, me llaman símbolo, me llaman inspiración. Pero yo solo fui una mujer que no se dejó vencer, que gritó su verdad en colores intensos y que convirtió su dolor en belleza. No busquen en mis cuadros respuestas fáciles. Busquen mi corazón latiendo en cada trazo. Busquen mis lágrimas convertidas en flores, mis cicatrices transformadas en alas. Porque mientras alguien me mire, yo seguiré viva. Yo fui Frida Kahlo, y aunque mi cuerpo se extinguió, mi alma nunca dejó de pintar.